Durante mucho tiempo, en mi ordenador ha habido una carpeta que se llama Idea para un guión, y ahí arrojaba de todo. Ideas fantásticas para un próximo guión con el que trabajar, escenas que me parecían vibrantes que algún día podría llevar a término, o imágenes. Eran semillas. Algunas vibraban con fuerza, otras eran solo un eco, pero casi todas quedaban en pausa. No por falta de pasión, sino por falta de tiempo, de medios, o porque la vida sencillamente seguía su curso. La creatividad no se extinguía, pero se quedaba ahí, en esas 4 paredes de esa carpeta fantástica, hasta que llegó la inteligencia artificial. Hoy, gracias a las herramientas de IA, esas ideas dormidas despiertan. No todas se convierten en guiones ni en obras cerradas, pero mutan, se transforman en clips, en imágenes, en pequeños cortos, en tratamientos visuales, en experimentos que devuelven agilidad a mi práctica creativa. La IA, bien utilizada, no sustituye nada, expande. Aporta músculo diario para explorar, prototipar, jugar, afinar. Para quienes vivimos del storytelling, guionistas, directores, diseñadores narrativos, la IA es un laboratorio abierto 24/7, un colaborador incansable que nunca se agota, que ofrece variaciones, estructuras posibles, caminos inesperados. Pero no hay que confundirse, ese músculo no sustituye al alma. La chispa sigue siendo humana. Y allí es donde nace la verdadera revolución. La IA democratiza la creación. Ya no se necesita un gran presupuesto para visualizar una escena, montar un teaser o construir un universo estético. Basta con tener una visión, una urgencia interior, una historia que necesita ser contada. Pero esta democratización no es gratuita, exige ética y propósito. Porque ahora es más fácil crear, también es más fácil crear sin sentido, ideas huecas, estéticas sin raíz, narraciones sin pulso. Y es justo en este escenario donde la autenticidad se vuelve esencial. Este impulso visceral de contar algo porque te arde por dentro, porque si no lo cuentas tú, quizás nadie lo hará. La tecnología no debería alejarnos de esa verdad. Al contrario, debería ayudarnos a llegar a ella con más nitidez, con más precisión, con más coraje. Por eso creo que, más que nunca, la pregunta clave no es ¿qué puedo generar?, sino ¿por qué quiero contar esto? Ser conscientes del por qué es la brújula de los artistas del futuro. No basta con producir, hay que sentir, hay que discernir, hay que decidir qué historia merece ser contada y cómo, y dejar que esa visión interior nos guíe, siempre. No se trata de temer la IA, ni tampoco de rendirle culto. Se trata de integrarla como lo que es, una herramienta poderosa, pero ciega, sin una visión clara detrás. Yo elijo usar esta herramienta, pero cada vez que abro una ventana de generación, me hago las mismas preguntas. ¿De qué quiero hablar? ¿Qué quiero decir? ¿Por qué? ¿Y cómo? Si no encuentro las respuestas, no sigo, porque solo así la chispa, la humana, seguirá encendida en todo lo que hagamos, sea con la máquina que sea. Used to fill up folders with half-dreamt scenes, files, names, someday maybe you'll see seeds of stories trapped in time, some loud as thunder, some barely a chime. Not lack of love, just lack of time. Life kept rolling, I missed the signs. Passion caged in the margins tight, creativity dim but never lost its light. Now the tools got smarter, the doors swing wide. AI in the lab 24/7, right? It don't replace the soul, it amplifies the flame, but the spark stays human and that remains the same. Yeah, the spark stays human and that remains the same. Those sleeping files now rise and morph into beats, into clips, into images born. From static to motion, from thought to scene, my inner world dances on this digital stream. My prototype, I play, I sketch, I bend. Each render's a whisper, each frame a friend. It ain't magic, it's muscle flexed with grace, but no machine can replace
the truth, to paint with colors but miss the root. So I stop before I start to spin, ask myself, where's this fire within? Not every click deserves a stage, not every prompt should turn the page. But when it burns, when it bleeds from the core, that's the story worth fighting for.